En el debido caso de que si hubiese alguna otra vida en el universo, ¿qué pasa con la redención? Bienvenidos al Confesionario, que sí es un podcast católico más. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, mis hermanos, de lujo. Fíjense bien, es licenciado en Filosofía por la UPAEP, es licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle, tiene una maestría en Desarrollo Humano y Capital Intelectual por la UPAEP y es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Y bueno, pues ya algunos lo irán ubicando por todas sus licencias y más. También es párroco, también es maestro. El padre Miguel Arcángel. Padre, bienvenido al confesionario. Hola, muchas gracias Ángel por invitarme, a ti y a todo tu equipo. Oiga, padre, a ver, tenía que decir su nombre entero, pero la verdad es que sí me cuesta por ahí algunos acentitos. Nombre es Simone Maimone. No, De Simone Maimone. De Simone Maimone. ¿Es que italiano? Sí, mis dos papás son italianos. Mi papá nació en Avellino, cerca de Nápoles, y mi mamá es más al sur de Italia, ella es de Massa di Maratea. No sé si recordarán esa telenovela que decía Muchacha italiana quiere casarse o algo así, ¿era? Ujú, Que empezaba sí. la cortinilla de la novela con un puerto, era el puerto de Maratea. Ahí mi mamá nadaba de pequeña. Bueno, Ah, no en el puerto, en una playa más cercana por ahí. ¿pero usted es mexicano del todo? A mucha honra, ¿Sí? felizmente mexicano. Mis papás se vinieron después de la Segunda Guerra Mundial a México. Mi mamá llegó por 1955. Mi papá unos 7 años después. Se enamoraron, se conocieron acá, se enamoraron. Mi papá venía a armar una máquina de pastas en una fábrica de pastas donde mi mamá trabajaba de jefa de personal. Y pues se conocieron, tu sei italiana, anche io, se casaron, tuvieron 5 hijos, yo soy el quinto y como no hay quinto malo me fui de cura. De hecho, de todos los títulos, el que más me gusta es ese, soy sacerdote. ¿Sacerdote desde hace cuánto? Ya tengo, ¿cuántos años me echas? No sé. Yo me ordené sacerdote en el año 2003, tengo 21 años de sacerdote. O sea, aparte de todas los renombres que tiene en su currículum, el más importante, Para mí sacerdote. es el momento en el que el Señor me llamó, me amó, verdaderamente fue misericordioso conmigo, como lo dice el mismo lema del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Me miró con misericordia y después de eso, vaya, me llamó a ser su sacerdote, a servir a su pueblo para mayor gloria de Dios. Pues amigos, el día de hoy tenemos aquí al padre Miguel Arcángel que va a hablarnos justamente pues de pues de a quién sirve, de su patrón, por así decirlo, De mi ¿no? patrón. De hecho, así digo yo, el patrón. Oiga, padre, Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó? Es un personaje de la Biblia, es un personaje que es quien lidera la religión católica y al parecer otro tipo de religiones, de credos religiosos. Pero, ¿quién podemos decir o cómo podemos, así como lo presenté ahorita, cómo podemos presentar a Jesús? A alguien que no sepa nada de Jesús. Ujú. Bueno, lo primero que hay que decir que Jesús de Nazaret sí existió y hay también referencias fuera de la Biblia para constatar la existencia de Jesús, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la de un historiador judío que llegó a decir los seguidores de un tal Cresto, ¿no? Entonces, refiriéndose precisamente a Jesús. También hay que decirlo, o sea, la mejor prueba de la historicidad de algo, pues es que esto ha continuado al paso de la historia, ¿no? Jesús es el fundador de una religión, no es de religiones, de una religión Ok. que tiene distintas denominaciones. Sí, que al paso de la historia es triste, es lamentable que ha habido escisiones dentro de esta misma revelación judeocristiana, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos decir? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret fue un hombre que caminó entre nosotros y que se fue revelando con palabras y con obras
que confirmaban la autoridad de sus palabras, esto es importante, se fue revelando también como verdadero Dios. Es decir, los apóstoles veían a un hombre, sí, al principio, pero conforme iban viendo los milagros del Maestro, escuchaban sus palabras, estos milagros iban confirmando sus palabras, como el mismo Jesús llegó a decir, ¿no? Si no creen mis palabras, crean las obras que realizo en el nombre del Padre. Y entonces él iba confirmando la autoridad de aquello que iba señalando. Por eso llegará el momento en el que San Pedro, a nombre de toda la comunidad apostólica, dirá: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y esto que constataron los apóstoles, ahora viene lo interesante, ha sido una constatación al paso de los siglos en una comunidad creyente, ¿no? Que llamamos iglesia, en la comunidad creyente que el mismo Jesús fundó sobre los apóstoles. No sé si te voy contestando. Sí. Entonces, sí, hombre, pero un hombre que con autoridad, no solo con palabras, no dijo solamente, ay, soy hijo de Dios y créanme a ver qué iluso me cree. No, soy el Hijo de Dios y demostró con hechos, con acciones, que era el Hijo de Dios. La historia de Jesús comienza a escribirse ya en el Antiguo Testamento, revisando la Biblia, a través de los profetas, a través de todo lo que se decía como en un principio el Emmanuel, ¿no? ¿Cómo viene este cambio de este nombre de Emmanuel a Jesús? Hagamos un poquito de, vamos a brincarnos un poquito más atrás, un poquito de fenomenología de la religión. ¿En qué sentido? Vámonos un poco para atrás para decir, toda religión tiene un saber de salvación, tiene llamémosle un cuerpo doctrinal, una enseñanza, una explicación del origen del hombre, del mundo, de la finalidad de la vida humana, de la existencia humana. Entonces, en este sentido, según la revelación judeocristiana, y cuando digo revelación judeocristiana me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Según la revelación judeocristiana, bueno, Dios al inicio del tiempo, cuando digo del tiempo humano me refiero, ¿no? Porque si nos vamos al inicio del universo, pues sí, hágase la luz y la luz se hizo. Pero llegó el momento dentro de la propia historia de la creación en el que Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ya desde la revelación judía cristiana teníamos claro que el ser humano no era un animal más en el universo, ni un ser X, ¿no? Que desde que Dios había creado al hombre, lo había creado a su imagen y semejanza. De suyo, la revelación judeocristiana explicará que hay un momento también en esta creación del hombre a imagen y semejanza divinas, es decir, capaz de conocer lo que quiere y de querer lo que conoce, en que el hombre decide no querer lo que Dios quiere. Esto, algunos han querido ver el pecado original solamente como una desobediencia a Dios, ¿no? Como si Dios fuese un tirano que dijera, haces esto y si no lo haces te vas al infierno. Y no. De suyo, debemos darnos cuenta cuál fue el motivo principal. Te lo voy a decir de otra manera. Dios nos crea a su imagen y semejanza porque nos crea libres, nos crea con inteligencia y con voluntad. Pero nunca te has preguntado, ¿y por qué soy inteligente? ¿Por qué soy libre? Es decir, el objeto de mi inteligencia y mi voluntad se agota, en el caso de la inteligencia, en la búsqueda de la verdad, y en el caso de la voluntad, en la búsqueda del bien. ¿O existirá la verdad del bien y el bien de la verdad, que entonces aglutina a la libertad y le dice a la libertad, tú tienes otra finalidad? ¿Y cuál es? La autodonación, la propia entrega, el participar en la, llamémoslo así, participar en la creación. Ciertamente el hombre no puede crear las cosas de la nada, pero desde su existencia es capaz él de donarse, de entregarse, de amar. El amor es esencial al hombre. Dios es amor y crea al hombre por y para el amor. El hombre, cuando decide comer del fruto prohibido, lo que está haciendo es a un lado el amor divino. ¿Vamos? Y entonces él lo que quiere es la posesión.
Vamos, quiere el poder, no quiere el servicio, no quiere la entrega. Entonces ahí está la raíz, la fractura que se provoca. Bueno, Dios no abandona su creación, Dios no se contradice, nos creó e insiste en salvarnos. De hecho, la Biblia misma dice en otra de sus partes, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si no me falla la memoria, está en Tesalonicenses, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O también Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. En esa voluntad divina de salvar a la humanidad, ahora viene el detalle. Alguno dirá, ¿no sería más fácil para Dios agarrarnos de los pelos y meternos en el cielo? ¿No sería más fácil para Dios desde lo alto decirnos a todos, pórtense bien? ¿No? Es que luego hago el micrófono para que lo oigan los amigos en casa. ¿O no sería mejor todavía aún? ¿Por qué no Dios parte con un rayo a algunos pecadores y con eso seguro nadie pecaría? Vaya que se le ha complicado Dios haciéndose hombre en el vientre de María y naciendo en un pesebre. O sea, Señor, cambias todo. Bueno, hay una razón también para esto. Si Dios nos hablara desde lo alto con una voz de trueno, si Dios partiera con un rayo a los malos, esto engendraría miedo en los corazones. Y la gente sería buena y la gente se iría al cielo, pero no por buena, sino por miedo. Por conveniencia. Por conveniencia, por esclava. Y Dios no quería esclavos, Dios quería hijos. Y a los hijos se les conquista con amor. Por eso es que Dios se hace en el vientre de María nuestro hermano. ¿Vamos? Digo, en otra ocasión me invitarás a hablar de la Santísima Trinidad, que también habría que decir muchas cosas, sí. Pero aquí digamos Dios, que es trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una familia, una comunidad de vida y amor. Al llegar a la plenitud de los tiempos, el Padre Celestial envía a su Hijo, nacido de una mujer, como dice Pablo en su carta a los Gálatas, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, o sea, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ese es el detalle para el cual Cristo viene al mundo. Ahora bien, Jesús se encarna en el vientre de María. En un primer momento, ¿a quién ven la gente? ¿A quién ven los habitantes de Nazaret? Tú puedes buscar ahí en la Biblia y verás cómo los habitantes de Nazaret dicen, ¿de dónde le viene esta sabiduría? Cuando Jesús regresa algunos añitos después a su tierra y lo empiezan a escuchar predicar y todo, y dicen, ¿pero de dónde le viene esta sabiduría? ¿Qué no es él el hijo de José? ¿Qué no es su madre María? ¿Qué no están sus hermanos entre nosotros? ¿No? Y entonces lo que ellos ven es su nombre, porque creen conocer a Jesús, porque han convivido con él mucho tiempo. Sin embargo, se les ha olvidado abrir el corazón al Dios verdadero que siempre sorprende al hombre. Y entonces, si hubieran abierto su corazón y hubieran dejado sus pretensiones de yo ya te conozco y no me enseñas nada nuevo, se hubieran dado cuenta quién era Jesús. De ahí la famosa frase, no nadie es profeta en su propia tierra. Esa la dijo Jesús. O sea, nadie es profeta en su tierra. Y dicho hecho, dirá el evangelista que no pudo hacer muchos milagros ahí por la falta de fe de aquellas personas. Alguno diría, ¿cómo? O sea, ¿es la fe la que le da el poder a Dios para hacer el milagro? No, Dios hace el milagro, pero Dios no lo hace como un showman. O sea, ay, pues para que me aplaudan. No, cuando Dios hace el milagro lo hace para bien y provecho de aquellos en quienes realiza el milagro. De aquí que es necesaria la fe para acoger ese regalo que Dios te da. Te lo digo de otra manera. Si yo te quiero dar a ti un regalo, y yo pongamos que te quiero regalar esta taza de cerámica, te digo, te traigo un regalo, ¿qué necesitas hacer para recibirlo? Estirar la mano. Estirar la mano y agarrarlo. Si no lo agarras, pues aquí se queda el regalo. No lo quieres, perfecto, no te lo doy, me lo llevo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, en realidad, si tú quisieras el regalo, extiendes la mano y lo coges. La fe es la manera como decimos, confío en ti, lo recibo. Padre, dentro de la historia de Jesús dice que nace de una virgen, de una mujer, pero pues, se dice también que María tuvo más hijos. Mira, ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero que hay que decir, los que dicen eso es una secta que no tiene más de 300 años, bueno, sí, un poquito más de 300 años, que son los testigos de Jehová.
Ninguna denominación cristiana histórica, y me refiero al protestantismo histórico, el de Martín Lutero, el de Juan Calvino, los anglicanos que nacieron allá en el momento en que Enrique VIII no aceptó la decisión de la Iglesia de no declarar anulado su matrimonio, ¿no? Ninguna iglesia cristiana, con excepción de los Testigos de Jehová, que de hecho me atrevería a decir, aun cuando ellos se digan iglesia cristiana, no lo son, ahorita te explico por qué, se atreve a decir eso. Desde siempre, la lectura, la interpretación que se ha dado al texto bíblico es parientes de Jesús. ¿Vamos bien? María, siempre virgen, concibe virginalmente por obra del Espíritu Santo en su vientre al Hijo de Dios. Se dice por obra del Espíritu Santo, significa sin concurso de José. Concibe a Jesús en su vientre y lo da a luz. Esta interpretación es de los Testigos de Jehová, que agarran y hacen una lectura del texto fuera del contexto. Y ya lo han dicho varios padrecitos, el texto fuera del contexto es solo un pretexto. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, descontextualizan el texto. Son parientes de Jesús. De hecho, si tú lees con atención el texto, no sé si lo tengas a la mano, si tú lees con atención el texto, verás que no dice que ellos sean hijos de María. Incluso eso llevó por algún tiempo a pensar, más o menos al inicio, que podían haber sido hijos de José. Sin embargo, los estudios de exégesis bíblica, de la hermenéutica bíblica, han llevado a decir no, son parientes. El término hermano, porque la palabra Jesús es hermano, no dicen ni hijo de María ni hijo de José, dicen hermanos. No son sus hermanos fulano, sutano y perengano. ¿Voy bien hasta aquí? El término hermano en la Biblia se usa de manera equívoca. Bueno, no equívoca, la palabra correcta sería análoga, de manera análoga, es decir, significando algo en parte, pero no totalmente. Ejemplo, te vas al libro del Génesis y tienes a Abraham platicando con su sobrino Lot, y entonces le dice, no tiene caso que tú y yo estemos peleados porque somos hermanos. ¿Cómo que hermanos? Pues que no es su sobrino, pero le dice hermano, somos hermanos. Vaya, qué decir de todo el cristianismo, o sea, Pablo a todo mundo le dice hermano y no creo que la mamá de Pablo hubiera tenido tantos miles de personas. Entonces, de hecho, el término hermano es un término muy análogo en la Sagrada Escritura. Y hay toda una tradición, no se nos olvide, que la lectura de la Biblia no se da fuera de la iglesia, fuera de la comunidad creyente que la recibe. ¿Vamos? De hecho, lo dice Pedro, ¿no? Ningún texto es de libre interpretación. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a un pueblo. Se ha de leer desde ese pueblo. Por eso vuelvo a repetirte, en realidad, esto de que Jesús tuvo más hermanos de carne. Hermanos te tiene a ti, me tiene a mí, nos tiene a todos. Pero que tuvo más hermanos, o que, dicho más bien alterando la verdad, de que María tuvo más hijos. Eso es una postura solo de los Testigos de Jehová y de alguna que otra secta que haya nacido en el siglo XX. Y por lo tanto, sin más autoridad que una lectura superficial de la Biblia, sin respetar ni siquiera la más mínima ciencia hermenéutica en la interpretación de los textos. Entonces, ¿Voy bien hasta aquí? Podríamos decir que los hermanos de Jesús son parientes. Parientes. Son parientes de Jesús. ¿Jesús tuvo parientes? Pues claro. ¿No acaso Juan el Bautista fue su primo? Isabel fue su tía, prima de María, por eso María la visita a Isabel cuando se entera por Noti Gabriel que estaba embarazada y entonces se va hasta las colinas de Judea a ayudar a su prima. Digo, era una época, imagínate María, se entera que su prima Isabel, que es de mayor edad que ella, ya iba en el 6º mes de embarazo, la que llamaban estéril. Dice, no hombre, ¿quién la va a ayudar? En esa época, pues no había hospital general, parto natural gratis y si es con cesárea lo que cueste. Claro. En esa época no había agua corriente que abrieras la llave y ya tienes el agua para limpiar al niño. No había gas natural que te llega y prendes la estufa y calientas el agua. No. Había que ir a por el agua al pozo, había que prender la fogata, había que calentar el agua. ¿Quién crees que fue a atender el parto de Isabel? María. María, de hecho lo dice la Biblia.
Si uno va sumando, nuevamente, nunca saquemos el texto del contexto, agarremos todo el contexto. El arcángel Gabriel le dice a María, va en el 6º mes. Y nos dice más adelante el evangelista que María se queda ahí unos 3 meses. Digo, 6 más 3, 9. ¿Quién atendió el parto de Juan el Bautista? María. Aquí está. Ella ayuda a su prima Isabel, la acompaña en ese momento, ¿no? Seguramente José fue con ella, emprendió el viaje con ella. De hecho, muchas pinturas que manejan o presentan la visitación, te presentan a José sosteniendo al burrito, o sea, como diciendo, traje aquí a mi prometida, ¿no? De visita a Isabel. Entonces, va por ahí el tema. Entonces, ahorita recapitulando un poco lo que está señalando, sí, Jesús es verdadero hombre y tenemos toda una referencia para decir que es verdadero hombre. Nace de María, camina entre nosotros. Hay muchos testimonios en la Biblia que dejan bien claro que es hombre. Pero también es verdadero Dios, y no solo porque Él lo dijo de sí mismo, sino que porque lo confirma con sus milagros. Y dentro de todos los milagros, el más grande de todos, la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, diría San Pablo. La resurrección de Cristo es el sello de garantía que Dios ha puesto. Por una cosa es que resucitas a otro, por poder propio, pero que resucitas estando muerto, ese es solo Dios. Entonces, es la confirmación, es el sello de garantía del Padre Celestial a todas las palabras de Cristo. Pero ahí no queda nuestra constatación de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No, ahí no queda. Hay una experiencia de 2000 años de cristianismo en el que incontables hombres y mujeres que se han dado la oportunidad de abrir su corazón a Cristo han constatado que Jesús está vivo. Y se ha cumplido en ellos lo que el mismo Jesús anunció cuando le dijo a Tomás: Tomás, tú crees porque has visto, dichosos los que creerán sin haber visto. Porque no ha sido con estos ojos de la carne, sino con los de la fe, que incontables hombres y mujeres hemos constatado que Jesús está vivo, que Jesús es mi hermano, me comprende, entiende mi dolor, mis penas, mis angustias, la tristeza cuando me traicionan los amigos, cuando no me salen las cosas, pero también mi entusiasmo, mis ganas de hacer el bien. Y es verdadero Dios y por eso me acojo a su poder. Y pasando a los hijos de María, pues más que constatado. Pregúntale a un luterano si María tuvo más hijos y el luterano te va a decir, no es cierto, María es virgen. O sea, no la veneran, pero ellos saben y mantienen la verdad, es la madre del Señor, escogida por Dios, por el Espíritu de Dios para ser su esposa, y por eso José no la toca. ¿Vamos? Incluso hay pinturas, tengo allá en mi iglesia, en el Templo de la Soledad, hay una pintura de los desposorios. Y llama mucho la atención que están en los desposorios José y María y el sacerdote significando, representando a Dios. De hecho, hasta la cara se la pusieron como fuera Dios Padre. Sí. Y lo interesante es que José ni siquiera toca a María, está como su dedito así como el de la creación. No toca, nada más como que la quiere alcanzar. María, la manita levantada, pero el que le toma la mano a María es el sacerdote, que simboliza en ese momento obviamente a Dios, señalando que en realidad el auténtico desposorio con María fue el de Dios. Y mira tú, es una pintura anterior a 1748, que fue cuando se entronizó la imagen, o sea, por 1730 más o menos. O sea, viene una sectita aquí a inventarse otras cosas, pues no. Sí me estoy explicando, por ahí va. Sí, padre. Digo que con todo respeto, si me ve algún amigo testigo de Jehová, pero que no te cuenten. Te animo a que leas la Biblia completa, no a cachitos. Padre, en esta historia de Jesús aparecen los apóstoles, aparecen sus discípulos y dentro de ellos aparece una mujer que tengo entendido que erróneamente se le conoce como la prostituta que él salva, ¿no? Que es María Magdalena. A ver, dentro de esta relación María Magdalena-Jesús hay un sinfín de preguntas, que si primero tuvo hijos con ella, que si eran más que amigos, más que maestro-discípulo. ¿Cómo es esto con María Magdalena? Pasamos de un mito a otro mito. Pasamos del mito de los testigos de Jehová a, que por cierto me faltó decir por qué no son cristianos, aunque se autodenominen iglesia cristiana, al mito de Dan Brown.
Me gustaría rápido de refilón, ¿por qué no son cristianos? Muy sencillo. Todos los cristianos, sean católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangélicos, bautistas, metodistas, todos los cristianos tenemos 3 verdades en las que creemos. Al grado de que hay por ahí una profesión de fe conjunta del Papa San Juan Pablo II con los líderes de la Confederación Internacional de Iglesias Cristianas, firmado, y es el credo, por cierto. Nada más cambiaron la última parte donde dice creo en la iglesia que es una santa católica apostólica. Esa fue la única parte que está medio cambiadita. Pero de ahí en fuera todo el credo es igualito. ¿Muy bien? ¿Y cuáles son esas 3 verdades en las que creemos todos los cristianos? 1. El Dios verdadero revelado por Jesucristo es trinitario. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. Segunda verdad que creemos todos los cristianos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre purísimo de María, se hace semejante en todo a nosotros menos en el pecado, camina en medio de nosotros anunciándonos la buena nueva del reino de Dios, hace el bien a muchos y con estos milagros confirma la autoridad de sus palabras y enseñanzas, muere en la cruz para nuestra salvación, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, resucita y ahora a la diestra del Padre intercede por nosotros. Bueno, es decir, la segunda, llamémosle verdad fundamental de todo cristiano, es el acontecimiento de Cristo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La encarnación también entra dentro de Cristo, de la persona de Cristo. Tercera verdad fundamental de todo cristiano, la vida en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios, una vez purificados, liberados de la esclavitud del pecado, purificados de todo pecado, el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos ayuda a vivir la vida de los hijos de Dios. La vida en el Espíritu, o sea, la existencia del Espíritu Santo y el don del mismo Espíritu. ¿Por qué digo que los testigos de Jehová no son cristianos? Porque de principio niegan la Santísima Trinidad. Incluso atacan esa verdad. Varios de sus escritos es por lo primero por lo que empiezan a atacar a algunos hermanitos. 2, para ellos Jesucristo fue solo un hombre y el Espíritu Santo no existe. Luego entonces los testigos de Jehová, aunque pongan afuera del salón del reino iglesia cristiana, no lo son. No lo son. Ahora, pasemos a Dan Brown. Dan Brown empieza su novela poniendo que todo fue investigado desde el principio. Yo me leí esa novela porque cuando daba clases yo de diálogos entre ciencia y religión en la UPAEP, los chicos pues empezaron a leerla, empezaron a cuestionar. De hecho, en ese primer momento poquitos los que le habían leído el libro. Ya cuando se hizo película, peor todavía, ¿no? Porque mucha gente no lee y se rebuzna lo que la película pone. Pero bueno, entonces, pero yo ya me había leído el libro. Cuando tú empiezas a leer el libro dice que investigó todo desde el principio. Y dices, órale. Pero después te das cuenta que es una mentira sobre otra. Tanto que ves que en Estados Unidos hacen demanda de todo. Al grado de que por ahí la cierta asociación o confederación nacional de historiadores del arte y de historiadores levantaron una demanda contra Dan Brown. ¿Y sabes cómo se salvó de la demanda Dan Brown? Diciendo que él escribió una novela, que eso solo era una novela y eso era solo un recurso literario para darle ambiente a su novela. Lo malo es que hay gente sin criterio que la lee creyendo que no está leyendo una novela, sino algo así como, bueno, si hay gente que se cree los libros de JJ Benítez, ¿no? Caballo de Troya, pues si se creyeron Caballo de Troya, se creyeron Código Da Vinci. Entonces empezaron a salir muchas dudas. ¿Qué decir de la novela de Código Da Vinci de Dan Brown? Es una novela de los 1000 cabos sueltos y ninguno atado. Luego entonces es una pésima novela de suspenso. ¿Por qué? Porque una auténtica novela de suspenso, sí, te deja cabos sueltos, te atrapa, no voy a negar, me atrapó la lectura, pero yo esperaba que concluyera. No, cada capítulo dejaba 4 o 5 cabos sueltos, 4 o 5 cabos sueltos. Llegas al final de la novela y es la novela de los 1000 cabos sueltos y ninguno atado. ¿Voy bien? Sí, sí. Mientras que si te lees una muy buena novela de suspenso, no sé, de las de Agatha Christie o de las que nos hablan del
célebre personaje Sherlock Holmes, te vas a dar cuenta que si bien hay cabos sueltos que atrapan al lector en la trama, siempre se aterrizan al Siempre los final. va cerrando O sea, poco se a poco. cierra la novela o dejas alguno abierto para una secuela. Pero no, en realidad lo que vimos aquí fue una fórmula muy barata de te voy a decir cosas que tú no sabes, aunque sean mentira, pero tú te las vas a creer. Te vas a pantallar. Y lo más simpático es que esa misma estrategia que él usó en Código Da Vinci, la usará en Ángeles y Demonios y la usará en La Conspiración, ¿no? Algo así se llama el otro. Y son 3 en las que te maneja exactamente lo mismo. Hay cosas que no sabes, te las están escondiendo. 2 son de la iglesia y otra se le echa al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Te las están escondiendo, pero si tú supieras la verdad, casi casi eres un iluminado, ¿no? Como muchos de los documentales que salen, ¿no? De secretos de la iglesia, Vaticano, etc. De hecho, hubo una página católica, armaron una carpeta en donde especialistas, doctores en historia del arte, doctores en historia universal, iban contestando todos los cabos sueltos de Código Da Vinci. Al grado tal de que pues yo a mis alumnos, una actividad que les puse era leerse esa carpeta. No sé si siga todavía, ciertamente yo di clases y Código Da Vinci es una novela de hace 10 años. Lo malo es que jóvenes como tú piensan que eso fue un mito que ha existido desde tiempos inmemoriales. No, lo empezó Dan Brown. Porque vimos la película. Ese fue un invento, o vieron la película, ese fue un invento de Dan Brown que se convirtió en película, y si el libro fue malo, mala fue la película también, ¿no? Incluso tuvo, no te miento yo, búscala, la usaron para abrir un festival de Cannes y se la acabaron los críticos. O sea, por eso te digo, si mala la novela, pésima la película. Y no lo digo yo, lo dicen los críticos de Cannes. Búscalo y vas a ver las críticas cuando la usaron para abrir un festival de Cannes, la de Código Da Vinci. Bueno, regresando al punto, no. María Magdalena sí fue una mujer de la que Jesús arrojó varios demonios, sí caminó con el colegio apostólico, o sea, ya no se soltó de Jesús una vez que el Señor la liberó. Caminó con el colegio apostólico al grado tal de que fue la primera testiga de la resurrección del Señor. Ella correrá a avisarles a los apóstoles para decirles que había resucitado el Maestro, ¿no? En ninguna parte de la Biblia ni en la tradición de la Iglesia se ha reflejado absolutamente nada de que ella hubiese sido su pareja. Aquí viene una pregunta que chavos de tu edad hacen y es, pero pues, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido, pues, qué hay de malo, no? No, o sea, si ella hubiera sido la esposa de Jesús, pues no habría nada malo, habría que ver nada más cómo se hubiera revelado, o sea, punto. Pero no lo fue, el detalle es ese, ¿no? Es como si me dijeran, voy a usar un personaje histórico, ¿no? Que me dijeran que Benito Juárez fue gay, ¿no? Y un chavo de toda edad me dijera, pues que hubiera sido malo que fuera gay, no tiene nada malo. Y yo le digo, pues sí o no, pero lo cierto es que no lo fue. No lo fue, sí. Y estuvo casado con Margarita Maza de Juárez y tuvo una hija. Y él, que tanto hizo sus leyes de reforma, quiso que la hija se casara por la iglesia, según un historiador, entonces estuvo simpático eso. Pero bueno, eso sí es historia, o sea, hay cosas que si son, punto. Pero si no lo son, ¿a qué necesidad de estar inventando cosas? ¿No? Es como si ahorita dijéramos que tú tienes una hija de 3 años. No. Pues, ¿qué hay de malo que tengas una hija de 3 años? No te preocupes, todos te entendemos. Entonces, sí, pero es que no la tengo. ¿O sí la tienes? No. Ese es el detalle. O sea, no estamos diciendo que sea malo o bueno, estamos diciendo que no es. Punto. O sea, fue una mujer liberada por el maestro, una santa, que a muchos ha inspirado de que pues no importa cómo hayas vivido, si acoges verdaderamente el amor de Cristo y te dejas transformar por él. En eso María Magdalena es todo un ejemplo a seguir, ¿no? Sí se le ha confundido con la adúltera, ¿no? Pero no, son mujeres distintas. De la Magdalena es de la que sacó 7 demonios y la otra es una adúltera. Padre, dentro de la historia de Jesús se dice que Él viene a salvar a los hombres, se encarna de una mujer, etcétera, etcétera. Hoy en día la ciencia ha avanzado demasiado, se ha encontrado que hay
ciertos signos, ¿verdad? De vida en otro tipo de planetas, que el universo es tan inmenso que sería prácticamente imposible decir que no hay alguien más que nosotros. En el debido caso de que si hubiese alguna otra vida en el universo, ¿qué pasa con la redención? Muy bien. De hecho, cuando estaba también en moda este tema de Código Da Vinci, también surgió mucho la pregunta, ¿no? Si se demostrara que hay vida en otros planetas, decía una vez un chavo, todo el mito cristiano se vendría abajo. Le dije, no, estás totalmente equivocado. Y se queda así, se saca de donde el chavo, ¿no? Ujú. Yo tenía en la materia de diálogos entre ciencia y religión, que era una materia de 1 hora a la semana, yo dedicaba llamémosle así, 2 horas dedicadas al tema de filosofía de la ciencia, diálogo, ciencia y religión, y una la dedicaba siempre, la tercera hora, la dedicaba yo a tirar barreras. Entonces fue en esa ocasión que este chavo me dijo eso. Si se descubriera la existencia de los extraterrestres, se vendría abajo el mito cristiano. Yo le dije, no. ¿Por qué? Por 3 razones. Primera, porque la primera que ha hablado desde hace siglos de la existencia de seres inteligentes distintos del hombre, pues ha sido la iglesia. Los ángeles, los demonios, son seres inteligentes de una naturaleza distinta a la humana y no son Dios. Ok. Hasta aquí vamos bien. Entonces, no tenemos problema. Hemos hablado desde siglos atrás de seres inteligentes distintos del hombre. Simplemente sabemos cuál es su lugar en la historia de la salvación. Entonces, si de repente nos topáramos nosotros con con una especie inteligente distinta del hombre que llegara en su nave espacial y se presentara a la humanidad, ¿no? De hecho, esta pregunta ya se le había planteado una serie de televisión muy buena que le he querido volver a ver y no he encontrado plataforma para verla. No sé si se acuerdan, la de Invasión Extraterrestre. Estaba bastante simpática esa serie, era con la B, una B, y eran que unos lagartos que se tapaban la cara con máscaras de humanos y se hacían pasar por humanos. Bueno, esa serie, de hecho hay una parte en donde un sacerdote cuida y salva de que maten a una niña que era producto de interespecie, ¿no? Ujú. De un lagarto con una humana, ¿no? Y entonces hay un pequeño diálogo en donde el sacerdote dice, me gustaría saber si a ustedes Dios les ha hablado, si tienen religión. Y ellos dicen, sí, Dios nos ha hablado. Le dice un lagarto bueno, Ujú. había Sí, sí, lagartos sí. buenos según esto, ¿no? Bueno, regresando a la idea. Más bien es eso, si se nos manifestaran unos seres inteligentes distintos del hombre y llegaran a la Tierra, una de las preguntas que tendríamos que hacer es, oye, ¿y tú conoces a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, sí. De hecho, ya hubo un momento en la historia de la humanidad en que nos topamos con seres homínidos que en un primer momento no parecían de la especie humana. Digo, suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero se plantearon esa duda en las universidades europeas. Cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, cuando los españoles y los europeos en general vieron a los habitantes de este mundo, los hombres usando taparrabo, las mujeres con los senos de fuera, dijeron, pues sí, se ven humanos, Ujú. pero ¿serán humanos? Y esa pregunta se la plantearon en las universidades europeas. ¿Son humanos? ¿Son dignos de ser evangelizados? Y el Papa Alejandro VI, exacto, el Papa Borgia, el Papa que tuvo un hijo, César Borgia, y que era toda una fichita y en cuya corte se inspiró Maquiavelo para escribir El Príncipe y así echarle la mano a su amigo Lorenzo de Médicis para que no le comieran la torta en Florencia. O sea, es toda una historia interesante, ¿no? Pero otro día hablaremos de eso. Pues Alejandro VI, fíjate, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque pues ciertamente Alejandro VI tendría sus pecadillos, pero cuando se trataba de materia de fe y de moral, se notaba el carisma petrino en él. Y entonces le preguntan, oye, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice el Papa?
¿Los bautizamos o no los bautizamos? Era una pregunta importante que hacían los misioneros españoles, porque si se bautizaban, luego entonces no los podían esclavizar. Que bueno, que la ambición humana siempre se inventa métodos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que Alejandro VI dijo, si manifiestan conciencia, que se les bautice. Y pácatelas tú. Pues claro que manifestaron conciencia, tenían códices, tenían escritos, tenían ciudades, tenían todo tan solo en Tenochtitlan tenían todo un sistema de desagües y de canales de agua, tenían ingeniería, no conocían tenían numeración, no conocían la rueda, no conocían el caballo, pero tenían, con lo que habían tenido, habían desarrollado toda una civilización. Claro que había una conciencia. Y entonces los misioneros españoles, católicos, porque ahorita digo que pasó en el norte con los protestantes, los misioneros católicos en el primer momento en las colonias españolas, constatan la inteligencia de los habitantes de estas tierras y entonces empiezan a bautizar. Por eso en México no se dio esclavitud con los indígenas. Se dio un régimen esclavizante, no lo vamos a negar. Las ambiciones, por eso decía yo, la ambición humana siempre encuentra cómo, ¿no? Y lamentablemente crearon ellos el sistema de encomiendas. Y el sistema de encomiendas, si bien no esclavizaron a los indígenas, fue un régimen esclavizante en el sentido de que se repartieron las tierras y dijeron, y los indios que están adentro de estas tierras, tú los vas a bautizar, tú vas a ver que no les falte nada y ellos te van a pagar el favor trabajando para ti. Entonces, pues sí, o sea, fue un régimen esclavizante, aunque no esclavista. Okay. Pero, pues bien podemos decir nosotros que el planteamiento, ¿son humanos? Nos va a tocar el momento cuando lleguen unos hermanitos verdes o amarillos o a ver de qué color llegan, o azules, pensando en Avatar, que nos lleguen en azules y nos vamos a plantear la pregunta, ¿son humanos? Tú dirías, no, pues no son humanos, son verdes, son azules. Espérate, ¿qué es ser humano? ¿O qué es persona humana? Y entonces esta pregunta se la habían planteado Gabriel Marcel, Jacques Maritain, todos los padres del personalismo, de la filosofía personalista. Y conclusión, pues la persona humana es un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. Esa es la persona humana. En ese sentido, bien podríamos decir, ¿son personas humanas? Es decir, ¿hay una manifestación de un espíritu en este ser? ¿Y cómo sabemos que hay una manifestación de un espíritu? Pues las mismas razones antropológicas por las cuales decimos que el ser humano tiene un alma espiritual. ¿Y cuáles son? Pues que es capaz de operaciones que van más allá de la materialidad del cuerpo. ¿Cuáles son esas operaciones que van más allá de la materialidad del cuerpo? Pues la idea, el juicio y el raciocinio, por mencionar las tres básicas tomistas, ¿no? Solo la persona humana o el ser inteligente, el espíritu más bien, porque el ángel también puede y Dios, ¿no? Pero solo el espíritu es capaz de ir más allá de la materialidad de un cuerpo. Nosotros, por ejemplo, conocemos la idea de algo. No necesitamos tener un archivo de 20,000 imágenes de algo para saber la esencia de algo. Esa es la idea. ¿Vamos bien? Ejemplo. El lugar donde está sentado es un sillón, le llamamos sillón. Lo distinguimos en parte de la silla, del banco, de la banca, y todas son para sentarse. Todo este concepto, no necesité yo tener en mi cabeza 20,000 imágenes de banca, banquito, bancote y demás para poder pensarlo. Eso es la operación, la llamada en filosofía, en teoría del conocimiento, simple aprehensión. Salgo de la materia y llego a la esencia de las cosas. Eso es solo un espíritu. Okay. No sé qué, tanto que solo un espíritu, que pues dime tú, por mucho avance en inteligencia artificial que hemos generado, en realidad hasta el día de hoy la inteligencia artificial trabaja a partir de la programación que tú le has dado y su conceptualización ya está predispuesta por el hombre.
no la ha hecho ella sola. ¿Sale? Sí, no, ya te aburrí en eso. No, está bien. Es que la verdad Sí, una es pregunta mucho lo que hay que decir, perdón. Sí, es un tema muy interesante y muy largo de abordar. Padre, la última pregunta de esta entrevista me gustaría que pudiese hacerla a la cámara que tenemos acá, porque es la siguiente. ¿Por qué es importante para el joven de hoy, para la persona en general de hoy, que tiene pues redes sociales, tiene un mundo abierto, ¿no? Conocer a Jesús. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Porque me gustaría irme a una reflexión que no es mía, es de un filósofo mexicano de la primera mitad del siglo XX, don Antonio Caso. Don Antonio Caso le había tocado vivir en una época en donde la educación en México era bastante atea. Estamos hablando de que él junto con José Vasconcelos, Alfonso Reyes, fundaron la llamada generación del Ateneo de la Juventud, porque llegó un momento en donde el positivismo, que era la educación que ellos habían recibido, pues quedaba insuficiente a las necesidades del espíritu. Y de ellos que acabo de mencionar, Antonio Caso, en ese buscar la verdad, se planteaba, bueno, ¿y el hombre para qué existe? ¿Qué le da sentido, razón a la existencia humana? Antonio Caso escribió muchísimo, más o menos si juntáramos todos sus libros, sería algo así como acá, ¿no? De todos sus libros. De hecho, están las obras completas de Antonio Caso, publicadas por la UNAM. Pero su obra cumbre fue un ensayo que, por cierto, editó 3 veces. O sea, lo escribió, lo reeditó y lo volvió a escribir, titulado La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Y entonces él decía, la existencia como economía es la existencia básica en donde buscamos sobrevivir, ¿vamos? Porque la vida es egoísta, a final de cuentas, la vida busca sobrevivir. Y buscamos sobrevivir, dice él, nutriéndonos y reproduciéndonos. Así es como la vida sobrevive. El individuo, la vida como individuo, sobrevive nutriéndose y en ese sentido acapara de afuera y lo va asimilando hacia su propio cuerpo. La nutrición es la manera como sobrevive nuestro cuerpo. Y como especie sobrevivimos reproduciéndonos, ¿no? Pero él dice, ¿hasta ahí llega la existencia humana? Dice, no. Si observamos bien al hombre, podemos encontrar también una existencia como desinterés, en donde el ser humano va más allá de su supervivencia y empieza a apreciar los colores de la naturaleza, los aromas, los sonidos, juega con los sonidos, los armoniza y genera una pieza musical, juega con los colores y también con su propia capacidad de representación de lo que va viendo o de lo que se imagina y hace una pintura, el arte pues. La existencia como desinterés es donde el espíritu humano empieza a aflorar y empieza a aflorar en su apreciación del universo que le rodea. Pero él dice, ahí se agota la existencia humana. Dice, no, porque todavía falta ese, ¿y para qué existo? ¿Qué más puedo hacer? No puede ser que solo sea un ser pasivo que contempla la creación. Tengo yo que entregarme, darme, así como todo se me da. Y entonces donde se vuelca la existencia como economía en una existencia como caridad. Y entonces, mientras que en la existencia como economía es yo acaparo para sobrevivir, en la existencia como caridad, aunque suene paradójico, es yo me entrego, incluso hasta la muerte, me dono, me doy, y al darme, mi vida, mi existencia adquiere un sentido pleno. Y cuando tú lees el ensayo de Antonio Caso, de la existencia como economía, como desinterés y como caridad, al toparte en la existencia como caridad, él acaba presentándonos al sabio maestro de Galilea. Él se definía a sí mismo como un cristiano no denominacional. Tenía sus razones, su época era un poco de confrontación entre el positivismo y la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, digamos que él no acabó de descubrir a la Iglesia, ¿no? La tenía más bien como una opuesta, ¿no? Pero sí que encontró a Cristo. Y lo encontró como su maestro, como su salvador. Y así lo veía. Jesucristo nos viene a enseñar en su evangelio y nos viene a ayudar
con su gracia, en sus sacramentos, a poder vivir una vida con propósito, con sentido, con dirección, a no ser una veleta que va según los vientos de este mundo y de la moda, sino a decir, a ver, ¿yo para qué existo? No puedo solo existir para sobrevivir, no puedo solo existir, como decía un filósofo ateo existencialista Heidegger, como un ser para la muerte. No puedo solo ser para la muerte, yo tengo que vivir. Mi vida tiene que tener un propósito más allá de solo esperar la muerte, en un acumular placeres de manera desordenada para decir, ya viví porque todo lo disfruté. Ajá, ¿y? Sí. ¿Y qué hay después del pastel de chocolate? Pues el de fresa, y después del de fresa el de vainilla. Claro. Pero ¿qué hay después de que tú compartas una rebanada de pastel con alguien que estaba triste porque nadie lo felicitó en su cumpleaños? Hay un sentido más profundo cuando se vive la caridad. Y esa nos la enseñó Jesús. Entonces, sea por su evangelio, sea por su amistad, sea por la esperanza de la vida eterna, definitivamente es mejor conocer a Jesús que no conocerlo. Padre, ha sido realmente un gusto tenerlo aquí en el confesionario. De verdad que creo que nos faltan muchas horas de poder platicar y realmente le aseguramos volverlo a invitar. Solamente, pues, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Redes sociales? Bueno, redes sociales, en realidad ya Javo me va a empezar a aconsejar para mejorar mis redes sociales. Por lo pronto tengo solo mi Facebook, Padre Miguel Arcángel de Simone en Facebook. Sí, porque todavía no acabo de entender el Instagram. Sí, ya tengo 50 años, me veo de 40, me comporto de 30, pero tengo 50. También me pueden encontrar en el templo, ahorita en el templo de Nuestra Señora de la Soledad, aquí en la ciudad de Puebla, en la 2 Sur y 13 Oriente. Ahí estoy de párroco del Sagrario Metropolitano. En el seminario nada más voy a dar clases, ¿no? Pero ahí también me pueden encontrar. ¿Y qué más? Y en el Templo Conventual de San Jerónimo, donde soy rector, que está en la 7 Oriente 206, ambos en el Centro Histórico. Y yo no me quiero ir sin decirte felicidades, Ángel, por esta iniciativa tuya. Felicidades a todo el equipo que te está apoyando, porque eso es lo que nos hace falta. Acercar el Evangelio de una manera que podamos entrar en diálogo con el hombre de hoy, ¿no? Sin agredirnos y demás. Quizás suene un poco agresivo al mencionar a nuestros hermanos que van de casa en casa con paraguas negro y mochila negra, con un lenguaje muy afilado y no precisamente vendiendo cuchillos, pero pues era solamente por decirlo, y ciertamente la verdad no peca pero incomoda. Entonces pues, había que decirlo y se dijo, ¿no? Como así está el meme, ¿no? Se tenía que decir. Y se dijo. Digo, no vengo de amarillo, pero el sillón ayuda, ¿no? Entonces nada más eso, pero espero pues haber servido de algo. Claro que sí, Padre, y de verdad aquí en frente de nuestros amigos y de estas cámaras le decimos que sí lo vamos a volver a invitar. Es más, ya de una vez ya queda agendada ahorita la entrevista. Lo anotamos, ¿no? Y también otro detalle, los que se creyeron el Código Da Vinci, estudien, profundicen su fe, porque católico ignorante, católico que no estudia, católico que no le echa ganas incluso en otras ciencias, católico pinchi se cree el Código Da Vinci. Lo digo al final por si lo quieren cortar. No, claro que no, como Padre. sea, ya me despedí. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en el podcast. Y amigos, pues es así como llegamos al final de un episodio más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir cada una de nuestras publicaciones, no solo los capítulos, sino también los reels, los TikToks, todo lo que ustedes, todo el contenido que vean de nosotros. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente episodio aquí en el confesionario. Hasta la próxima.